Buenas tardes, mi nombre es Raine Barreto y le voy a exponer sobre los principales empujes naturales. La mayoría de los yacimientos contienen su energía almacenada, los cuales le permiten que ellos produzcan sus propios flujos naturales. Si un yacimiento tiene energía suficiente, sus flujos serán naturales. En caso contrario, se aplican diversas técnicas artificiales, los cuales permiten poner a producir estos yacimientos. Existen diversos empujes naturales, entre ellos podemos mencionar el empuje por gas disuelto. Un yacimiento, cuando cuenta con un tipo de este empuje, el principal mecanismo que opera es la expansión del aceite y gas disuelto, es decir, el incremento de la presión de los fluidos es relativa a la presión que se obtiene. La eficiencia de este tipo de empuje va relacionado a la cantidad de gas disuelto. Ellos cuentan con diversas características, entre ellos podemos mencionar que ocurre con la expansión del gas disuelto cuando disminuye la presión. Predomina cuando no hay otras fuentes de energía naturales, es decir, como un acuífero o una capa de gas. Y es bajo, productor de recuperación de crudo. Él alcanza el 25% siempre y cuando el efecto gravitacional no sea de importancia. La relación gas-petróleo, él ya se eleva rápidamente por cierto periodo de tiempo, luego disminuye rápidamente. En este esquema podemos observar un tipo de empuje por gas disuelto, en donde el gas en solución es el aceite y este va a liberar las partículas de gas y estas flechas van a actuar como un efecto tipo pistón, el cual le va a aportar energía a la zona productora. Empuje por capa de gas. Los yacimientos que cuentan con este empuje, su principal mecanismo es que el gas se expande y desplaza el aceite hacia los pozos productores. Es decir, que si la presión es alta, él tendrá un buen soporte y la presión declinará muy suavemente hacia los pozos productores. En este tipo de empuje, él puede alcanzar valores de recobro entre el 35%, siempre y cuando las condiciones geológicas sean favorables. Su característica es que la presión declina suavemente, poca producción o nula de agua. El factor de recuperación aumenta en porción al tamaño de la capa. Los factores de recobro alcanzan entre el 35 al 80%. En este tipo de esquema, este gas que se está liberando, él por densidad va a subir a la parte de arriba y esta capa de gas va a hacer un efecto tipo pistón, el cual va a permitir que el petróleo salga, es decir, prácticamente lo va a empujar. Tenemos un empuje hidráulico o hidrostático. Se presenta cuando debido a la disminución de la presión se origina la expansión del acuífero. La eficiencia de este tipo de empuje se debe a que la roca yacimiento y el acuífero debe ser grande para que se pueda realizar un empuje efectivo. También debe tener una gran permeabilidad alta para que pueda existir una comunicación entre el yacimiento y el acuífero. Las características. La producción aparece relativamente temprano. La declinación es relativamente suave. Sus factores de recuperación pueden estar entre el 40 y 80%, siempre y cuando se aprovechen la exploración las condiciones de exploración en el yacimiento. En este esquema tenemos que el petróleo por densidad va a subir y el acuífero va a ocupar el lugar que anteriormente tenía el petróleo, es decir, va a ayudar a salir el petróleo de manera que lo va a empujar. Tenemos un empuje por segresión gravitacional. Este ocurre como resultado de la diferencia entre las densidades de los diferentes fluidos. Sus características, la recuperación alcanza valores entre el 40 y 80%. Es el mecanismo más eficiente. Se considera uno de los mecanismos más eficientes siempre y cuando no se tenga en cuenta el aspecto económico. Esto debido a que perforar este tipo de estructura es muy costoso y muy delicado. En este esquema observamos que si se tiene una estructura con un gusamiento o una inclinación, generalmente el gas irá hacia el tope del yacimiento y el crudo, por tener mayor densidad, irá hacia la parte de abajo y por gravedad quien saldrá de primero será el gas. Y por último tenemos el empuje combinado. Este tipo de empuje se da cuando existen más de una fuente de energía natural. Su eficiencia de recobro es más eficiente que en aquellos yacimientos donde cuentan con un solo empuje.
puede alcanzar valores entre el 55 al 60% del aceite inicial que contenía ese yacimiento. Este tipo de empuje, como podemos observar aquí estamos en presencia de un tipo de empuje combinado, ya que está en la capa de gas, el acuífero, que viene siendo el hidráulico, y la mayoría de los yacimientos cuentan con diferentes empujes naturales, los cuales le hacen estar en presencia de un empuje combinado. Ellos pueden estar de forma alterna o simultánea. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Biscochea y hoy voy a hablarles sobre los métodos de producción de petróleo. Ok, principalmente voy a hablar de dos. Y el primero que voy a hablar es sobre el bombeo con accionar mecánico. Ok, principalmente el bombeo con accionador mecánico es uno de los métodos de producción más utilizados, el cual su principal característica es la unidad de bombeo para transmitir un movimiento a la bomba de subsuelo a través de una sarta de cabillas y mediante energía suministrada por un motor. ¿Ok? Este bombeo mecánico tiene diferentes partes o diferentes componentes, entre los cuales están el bombeo de motor que está en la superficie, las cabillas de la bomba de subsuelo, las anclas, la tubería, ¿ok? El balancín y otras partes donde podemos ver la tubería de educción, la varilla de subducción y el revestidor y la válvula viajera. ¿Ok? Estos son los componentes principales que tiene este bombeo mecánico, y cada uno tiene una diferente función. Por lo menos la tubería de producción se basa en conducir el fluido que se está bombeando desde el fondo del pozo hasta la superficie. En cuanto a la resistencia, generalmente la tubería de producción es menos crítica a las presiones del pozo, que se han reducido considerablemente. Las varillas de succión, estas es el enlace entre la unidad de bombeo instalada en la superficie y la bomba de subsuelo. ¿Ok? Entonces, el siguiente método es el bombeo con accionar hidráulico. ¿Ok? Este bombeo con accionar hidráulico se basa en un fluido motriz que puede ser agua o petróleo, siendo impulsado por una unidad de potencia en la superficie que permite manejar altas presiones en el fluido motriz al fondo del pozo. Y esta unidad de bombeo en el fondo del pozo puede ser de tipo de pistón o de tipo jet, porque este se divide en dos, más que todo en tipo pistón y en tipo jet. ¿Ok? Entonces, el siguiente método, que aparte del hidráulico, que este se divide en dos, es el método, el sistema de bombeo hidráulico se divide, o sea, en pistón y en jet, pero, o sea, el propósito de esta unidad funciona como un transformador para permitir convertir la energía del fluido motriz a energía potencial o presión, ¿ok? En los fluidos provenientes del pozo. Y principalmente vamos a hablar ahora sobre el bombeo hidráulico tipo pistón, que este se encuentra conformado por un sistema integrado por un motor reciprocante que se acopla a una tubería y esta la cual se conecta con el pozo. Este equipo es capaz de transmitir la potencia de una unidad previamente instalada a cierta profundidad a través de la acción hidráulica. ¿Ok? Y por último, tenemos el bombeo hidráulico de tipo jet, que este tipo de jet no posee partes móviles, y la manera en que acciona este tipo de bombeo es mediante la energía que existe entre el fluido motriz y los fluidos producidos. El fluido motriz es inyectado desde la superficie y pasa a través de la tubería, donde la energía potencial se convierte en energía cinética. Sin más nada que agregar, este ha sido mi punto y vamos a pasar
con mi siguiente compañero que va a seguir explicando su parte, que sería más que todo los otros métodos de producción de petróleo. Así que muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Eliane Martínez y yo les voy a estar hablando sobre la extracción con gas, gas lean, y extracción con pistón accionado a gas, Bullion Lane. Extracción con gas lean o gas lean surgencia artificial. Consiste en proporcionar un volumen adicional de gas a fluido del pozo para disminuir la densidad de la mezcla bifásica y de este modo reducir las pérdidas de presión en la tubería de producción. A continuación les voy a hablar sobre el funcionamiento del sistema. La inyección se efectúa a través de una válvula de operación colocada a una profundidad que depende de la presión disponible, suplidor de gas en la superficie y de la tasa de producción requerida para ciertas condiciones de flujo dadas. Evidentemente, mientras mayor sea la presión disponible, mayor podría ser la profundidad del punto de inyección, y mientras mayor sea la profundidad de inyección, menor será el volumen de inyección requerido para que las pérdidas de presión permanezcan invariables. Existen dos formas de inyección, que son las continuas y las intermitentes. La continua es cuando el gas es inyectado continuamente en el pozo, emulando una condición de flujo natural, y la intermitente es cuando el gas es inyectado de manera cíclica durante un periodo de tiempo, tal que permita que el volumen de inyección necesario para levantar la columna estática de fluido en un régimen de flujo tipo tapón. El ciclo de inyección o intervalo de tiempo entre cada proceso de inyección es regulado desde la superficie y depende del estado de agotamiento del yacimiento o del índice de productividad del pozo. Ahora, ventajas. Puede operar en un amplio rango de condiciones de producción. Trabaja normalmente con cantidades significativas de material extraño, como ejemplo la arena, y puede ser diseñado para poca producción y en instalaciones costa afuera. Desventajas. El sistema gas lean no siempre es fácilmente disponible. Se debe tener medidas de seguridad para las líneas de alta presión del gas, y en presencia de crudo viscoso es difícil producir eficientemente. Ahora, acción con pistón accionado a gas, Bullion Lane. Este sistema de producción es un método cíclico o intermitente. Utiliza la energía propia del reservorio para producir los líquidos acumulados mediante un pistón, que actúa como una interfase sólida entre el slump de líquido y gas de levantamiento. La operación requiere de realización de varios ciclos diarios. Su funcionamiento. Empieza con que la válvula neumática está cerrada y la presión en el espacio anular hace el bulge-up. Esta válvula abre el gas y el gas del anular se expande levantando el pistón y el slump del líquido. Luego el líquido y el pistón alcanzan la superficie. El pistón es mantenido en el lubricador por el flujo del gas. Esto permite que el pistón, que inicialmente está dentro del lubricador en la boca del pozo, manteniendo por el flujo de producción, pueda caer hasta el fondo de la instalación en busca de líquido acumulado durante la fluencia. Luego tenemos que la velocidad del gas decrece y comienza a acumularse líquido en el fondo del pozo. Si se lo deja fluir más tiempo, puede ahogarse.
cuando el pozo acumule suficiente presión en el espacio anular para que la expansión del gas ubicado debajo del pistón pueda conducirlo hacia la superficie, llevándolo consigo el líquido acumulado. Por último, la válvula neumática cierra y el plunger cae, primero a través de gas y luego a través de líquido. Una vez que alcanza el fondo del ciclo, se repite nuevamente. Durante el periodo de cierre se producen efectos no deseados. En este caso, el tiempo de cierre provoca una pérdida de producción, ya que parte del líquido acumulado por efecto del aumento de la presión debido al build-up de la formación de gas. Este es forzado a ingresar a la formación productiva o a otra capa de baja presión estática. Por ello es muy importante la utilización de resortes con válvulas de pie o retención que evite que el líquido salga del tubing durante los periodos de cierre. También está que las elevadas acumulaciones de presión originan grandes oscilaciones dentro del sistema de captación de producción y por ende la succión de los compresores. Ahora las ventajas. Especialmente es diseñado para el uso en pozos de baja tasa con problemas de carga de líquidos de pozos de gas. Se puede utilizar también en un conjunto con gas leak intermitente. Es de buena confiabilidad, combinada con fácil mantenimiento y bajo costo de instalación y operación. También es fácil de recuperar sin estructura ni taladro y se puede utilizar incluso sin suministro de energía externa, excepto para la apertura remota de las válvulas. Y una de las desventajas es que posee baja rastra de producción. Gracias por su atención. Igual le voy a estar hablando sobre bombeo centrífugo y motor eléctrico sumergible y bombeo por cavidad progresiva. En el siguiente post se le explicará las características de diseño del bombeo electrosumergible, uno de los sistemas de levantamiento más usados en la industria petrolera. El bombeo electrosumergible saca el fluido de las formaciones a la superficie mediante la acción rotacional de una bomba centrífuga de múltiples etapas sumergidas en los pozos accionados por energía eléctrica que es suministrada desde la superficie. Este método de levantamiento es considerado efectivo y económico para la producción de grandes cantidades de fluido de mediana y grandes profundidades y la variación de condiciones de los pozos. El bombeo electrosumergible presenta las siguientes ventajas. 1. Capacidad de manejar altos volúmenes. 2. Facilidad de operaciones en la superficie. 3. Trabaja bien en pozos desviados. 4. Altas profundidades. El bombeo electrosumergible presenta las siguientes ventajas. Un costo inicial muy alto. 2. Con el 10% de gas libre se puede bloquear la bomba requiriendo la instalación de un separador de gas. 3. No es aplicable en completaciones múltiples. 4. Cualquier daño en la unidad se debe hacer un servicio al pozo o al taladro. 5. Altas temperaturas, corrosión y manejo deficiente conllevan a grandes fallas del cable. 6. Fluidos con arena son difíciles de manejar. Tenemos lo que son los componentes, que se dividen en componentes de fondo, que tenemos que la bomba. La bomba es el corazón del sistema. La bomba centrífuga es del tipo multietapa y el número de estas depende de la aplicación específica para cada uno. Está compuesta por un impulsor y un difusor estacionario. Tenemos lo que son las etapas de la bomba. La bomba centrífuga trabaja por medio de las transferencias de energía para impulsar el fluido a ser desplazado. 2. La parte rotativa, el impulsor genera gran fuerza centrífuga que aumenta la velocidad del fluido, la energía potencial más la energía cinética. 3. La parte estacionaria del difusor dirige el fluido de la forma adecuada al siguiente impulsor. Transforma parte de la energía en energía potencial o presión. 4. El fluido entra en el impulsor por medio de un orificio interno cercano al eje y sale por el diámetro exterior del impulsor. 5. El difusor dirige el fluido hacia el siguiente impulsor. Tenemos lo que son los fundamentos hidráulicos. Es importante conocer la presión de entrada de la bomba, que es igual a la sumergida más la presión del reservorio. Existen dos valores al ser considerados para la bomba de entrada. Tenemos que es la presión requerida
Uno, que es la presión requerida, que esta resulta de ser la presión de entrada necesaria para alimentar apropiadamente a la bomba y prevenir o impedir la inferencia de gas. Tenemos lo que es la segunda, que es la presión disponible. Esta es una presión que funciona en función al sistema por el cual opera la bomba. Tenemos lo que son los protectores. El protector sirve como eslabón vital en el anclaje. El protector es... y sus componentes son, ¿cómo se diría? Su función es conectar la bomba al motor, lubricar el eje principal, de esta forma reducir el desgaste del mismo, compensar la expansión o contracción del motor por el efecto del calentamiento o enfriamiento. Tenemos lo que es el motor. Los motores son usados en las operaciones de bombeo electrosumergible, son del tipo bipolares y trafásicos de inducción. Tenemos lo que es el cable de potencia. Este cable es el encargado de llevar la potencia eléctrica desde la superficie hasta el motor de subsuelo y también puede transmitir señales de presión y temperatura de regreso a la superficie. Tenemos lo que es el sistema de monitoreo. Los sistemas de monitoreo de fondo pueden ser instalados en la parte inferior del motor. Tenemos opciones disponibles actuales que nos dan la presión de fondo, temperatura del motor, presencia de agua. También tenemos opciones que se incluyen, que es el fluido de descarga, presión de descarga y oración. Tenemos la siguiente clasificación, que son los componentes de la superficie. Tenemos lo que es el arrastrador. En el tablero central es un equipo que protege y controla el funcionamiento del equipo de fondo. Tiene dispositivos de protección contra bajas y altas del amperaje, o sea, controlar la electricidad. Tenemos también lo que es el variador de frecuencia. Un variador cumple las mismas funciones que un arrastrador, pero adicionalmente tiene la facilidad de manejar frecuencia variable. Caja de venteo. Permite conectar el cable suplidor de energía del equipo de superficie con el cable de potencia al motor. Permite ventear a la atmósfera el gas que fluye a la superficie a través del cable, evitando con esto que llega al panel de control, lo cual ocasionaría una explosión. Tenemos lo que es el cable de superficie. Es el encargado de suministrar la energía eléctrica de la fuente de energía primaria al equipo. Ahora tenemos lo que es la segunda de bombeo por cavidad progresiva. Este proporciona un método de levantamiento artificial que se puede utilizar en producciones de fluidos muy viscosos y posee pocas partes nobles, por lo que su mantenimiento es relativamente sencillo. Un sistema de bombeo por cavidad de pozo consta básicamente de un cabezal de accionamiento en superficie y una bomba de fondo, compuesta de un rotor de acero en forma helicoidal, que pasa simple y acciona circular que gira dentro de un extractor de elastómetro vulcanizado. La operación de la bomba es sencilla. A medida que el rotor gira, a medida que el motor gira excéntricamente dentro del extractor, se va formando cavidades selladas entre la superficie de ambos para mover el fluido desde la succión de la bomba hasta su descarga. El extractor va en el fondo del pozo enroscado a la tubería de producción con un empaque no sellante en su parte superior. El diámetro de este empaque debe ser lo suficientemente grande como para permitir el paso del fluido a la descarga de la bomba sin presentar restricciones de ningún tipo, y lo suficientemente pequeño como para que no permita el paso libre de los acoples de la extensión del rotor. El rotor va enroscado en las varillas por medio de un nipple espaciador o intermedio. Las varillas son las que proporcionan el movimiento desde la superficie hasta la cabeza del rotor. La geometría del conjunto es tal que forma una superficie de cavidades idénticas y separadas entre sí. Cuando el rotor gira en el interior del extractor, estas cavidades se desplazan axialmente desde el fondo del extractor hasta la descarga, generando de esta manera que el bombeo por cavidad progresiva, debido a que las cavidades están hidráulicamente selladas entre sí. El tipo de bombeo es de desplazamiento positivo. La instalación de la superficie está compuesta por un cabezal de rotación que está conformado por el sistema de transmisión y el sistema de frenado. Estos sistemas proporcionan la potencia necesaria para poner en funcionamiento la bomba de cavidad progresiva. Otros elementos importantes en este tipo de instalaciones es el sistema de anclaje, que debe impedir el movimiento rotativo del equipo, ya que de lo contrario no existiría acción de bombeo. En vista de que esto debe conocerse, la torsión máxima se puede soportar este mecanismo en fin de evitar daños innecesarios y mala operación del sistema. Tenemos lo que es el nipple.
el niple de asentamiento o zapato, en el que va instalado y asegurado el sistema de anclaje. Se conecta a la tubería de producción permanentemente, con el cual es posible asentar y descargar la bomba de tantas veces como sea necesario. Tenemos lo que son las ventajas. Algunas características de lo que hacen ventajoso con respecto a otros métodos de levantamiento artificial. Una de sus cualidades más importantes son su alta efectividad. Su alta efectividad total típicamente se obtiene eficiencias entre 50 y 60%. Otras ventajas adicionales del sistema son producción de fluido altamente viscoso, entre 2.000 y 500.000 centipoise. Los costos operacionales son también mucho más bajos, señalan ahorro de energía del 60 y 75% comparado con unidades convencionales de bombeo eficiente. Los costos de transporte son también mínimos, las unidades completas pueden ser transportadas con una camioneta. Operan eficientemente con arena debido a la resiliencia del material del extractor y del mecanismo de bombeo. La presencia del gas no bloquea la bomba, pero el gas libre a la succión resta parte de su capacidad, como sucede como cualquier bomba, causando una apariencia ineficiencia. Tenemos las desventajas. Tiene algunas desventajas en comparación con los otros métodos. Las más significativas de estas limitaciones se refieren a la capacidad de desplazamiento y levantamiento de la bomba, así como la compatibilidad de los elastómetros con ciertos fluidos producidos específicamente con el contenido de componentes aromáticos. Resistencia a la temperatura, que va desde 280 grados Fahrenheit a 138 grados centígrados, máxima de 355 grados Fahrenheit o 128 grados centígrados. Alta sensibilidad a los fluidos producidos. El estómetro pueden hincharse o deteriorarse con el contacto de ciertos fluidos por progresiones prolongadas por tiempo. Requiere la remoción de la tubería de producción para suministrar la bomba, ya sea por falla, por adecuaciones o por cambio del sistema. Sin embargo, estas instalaciones están siendo superadas cada día más. El desarrollo de nuevos productos y el mejoramiento de los materiales y diseños en los equipos en una aplicación correcta de los sistemas de bombeo por las cavidades progresivas provienen el más económico método de levantamiento artificial. Esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Ana Chavaca y voy a hablar acerca de la recuperación del petróleo, específicamente la recuperación primaria. Una vez localizado el yacimiento petrolero, se procede a la perforación de un pozo llamado pozo de exploración. Esto se hace con el fin de evaluar de mejor manera las condiciones del petróleo y también para confirmar el área del yacimiento. Dicho procedimiento se realiza tanto en tierra como en mar. Luego de que se obtienen resultados satisfactorios en los estudios de exploración, los pozos petroleros pueden entrar en el proceso de explotación. Es por ello que se recurre a la recuperación primaria. Entre los métodos de recuperación primaria se encuentra el del flujo natural. Como se puede observar en la lámina, la puesta en producción del pozo consiste en conectar el pozo a la línea de flujo que se encargará de conducir la producción a la estación de flujo más cercana al pozo, para luego ponerlo a producir. Normalmente esto se logra desplazando el lodo de perforación que todavía se encuentra llenando el pozo por una salmuera de densidad ligeramente menor a la del lodo. Esto va a provocar una situación de subbalance que hará que el fluido del yacimiento penetre al pozo y que de esta forma dé paso a la iniciación de la producción del flujo natural del mismo. El flujo natural es el tipo de producción más práctico y menos costoso, ya que su producción es impulsada por la presión natural que existe en la formación. Ventajas y desventajas del flujo natural. Las ventajas son que el mecanismo de flujo natural representa la forma más económica y simple de producir un pozo, ya que la energía que se utiliza para el proceso es aportada por el mismo yacimiento. Y también se necesita instalar pocos equipos para el control de la producción. En cuanto a sus limitaciones, el flujo natural no ocurre en la mayoría de los pozos y cuando pasa la energía natural que se encarga de empujar a los fluidos hasta la superficie, con el tiempo deja de ser suficiente, por lo cual será necesario recurrir a los métodos de levantamiento artificial para la continuación de la extracción de fluidos del yacimiento. Y con dicha producción artificial del pozo va a comenzar la fase más costosa y complicada de la explotación de un yacimiento debido al costo de estos equipos.
En cuanto a la extracción artificial, tenemos la inyección de burbujas de gas. Como se ve reflejado en la lámina, este método consiste en introducir mediante compresores gas de alta presión de una fuente externa en la tubería productora, ya sea directamente por su extremo inferior o mediante válvulas especiales que van colocadas a diferentes profundidades en dicha tubería, las cuales se van a abrir y cerrar respondiendo al nivel de la columna de petróleo y de la presión del gas. El gas inyectado por el anillo se va a mezclar con la columna del petróleo y se va a encargar de impulsar hacia la superficie por la fuerza de expansión del gas. Otro de los métodos de extracción artificial es el bombeo mecánico. El bombeo mecánico es el sistema de levantamiento artificial más utilizado a nivel mundial gracias a su fácil operación y optimización. Este método es la succión de transferencia continua de petróleo desde la formación productora hasta la superficie. El bombeo mecánico es utilizado para la extracción de crudo con diferentes gravedades API, desde crudos extra pesados hasta crudos livianos. Como se puede observar en la lámina, el esquema del bombeo mecánico, el ciclo de bombeo comienza durante la carrera ascendente de la sarta de varillas, en el cual el fluido pasa a través de la válvula fija que se encuentra abierta a la cámara de compresión entre las dos válvulas. A medida que el pistón comienza a bajar, la válvula fija se cierra y entonces el fluido entre las válvulas se comprime. Cuando la presión del fluido comprimido es mayor que la presión del fluido que se encuentra encima de la válvula viajera se abre y el fluido comprimido fluye a través de ella, a medida de que el pistón desciende o cae a través del fluido. Cuando el pistón comienza a subir nuevamente, la válvula viajera se cierra y el fluido es levantado hacia la superficie. Pese a que este método de levantamiento artificial es el más utilizado en el mundo, cabe destacar también que su implementación debe realizarse preferiblemente en pozos verticales, aunque en la actualidad son utilizados también en pozos medianamente desviados, es decir, con un ángulo menor a 30 grados. Ventajas y limitaciones de este método. Entre sus ventajas tenemos que los costos de operación son bajos, así como también su mantenimiento. También presenta una eficiencia de operación de 45 a 75%. Este método puede mover fluidos extra pesados, pesados y medianos. Y el costo de instalación también es baja y puede rotar ya sea en sentido horario y antihorario. Entre sus limitaciones tenemos que la tolerancia es baja a la producción de sólidos y la presencia de sulfuro de hidrógeno y de dióxido de carbono genera corrosión en la tubería. También se debe evitar su uso en pozos altamente desviados, es decir, mayor a 30 grados. Su operación también se ve afectada con la presencia de sólidos y opera con relaciones de gas líquido bajas. Entre otros de los métodos por extracción artificial tenemos el de bombeo por cavidades progresivas. Este es un sistema de levantamiento artificial que representa alta eficiencia con respecto a otros sistemas de levantamiento, ya que este puede extraer entre un 50 y un 60% de la producción de fluidos medianos o pesados en el pozo donde éste se instale. Ventajas y limitaciones del bombeo por cavidades progresivas. Las ventajas es que se obtiene una eficiencia de operación de 50 a 60%. También este método trabaja con crudos de gravedades bajas y la producción de fluidos con viscosidades relativamente altas. No presenta bloqueo por alto porcentaje de gas libre y presenta menor desgaste de los equipos de subsuelo. Entre las limitaciones, la capacidad de producción es baja, es decir, un máximo de 4.000 barriles por día. Y si el hidrocarburo tiene una gravedad API alta, puede presentarse un escurrimiento. También la máxima profundidad de operación va entre los 6.000 y 10.000 pies y resiste una temperatura entre 180 y 350 grados Fahrenheit.
y el equipo trabaja con capacidades volumétricas bajas. Otro método es el de las bombas electrosumergibles. Este es un sistema de levantamiento artificial que permite la producción de altos caudales de crudo, con alta eficiencia para el levantamiento de crudos medianos y livianos. Como se observa en la imagen, el sistema de levantamiento funciona mediante la acción de una bomba centrífuga que se encuentra ubicada en el subsuelo, la cual levanta fluidos desde el fondo del pozo hasta la superficie. El principal componente del bombeo electrosumergible es la bomba centrífuga, anteriormente dicho, ubicada en el subsuelo. Dicha bomba debe cumplir con los diferentes requerimientos de producción que se deseen obtener para lograr un aumento de presión suficiente para que el sistema completo levante el fluido hasta la superficie. Las ventajas y limitaciones de este método. Entre las ventajas tenemos que opera con caudales altos. También su operación en superficie es sencilla y trabaja tanto en pozos verticales como desviados. También opera en profundidades de hasta 20.000 pies y tiene una eficiencia de operación de 18 a 70%. Y no se realizan operaciones de mantenimiento de manera continua. En cuanto a las limitaciones, el costo inicial es alto, requiere altos voltajes para su operación, no opera altas relaciones de gas líquido, presenta problemas con la producción de arena mayor, el costo de mantenimiento es alto y en caso de falla es necesario un equipo de mantenimiento de pozo. El bombeo hidráulico. Este método basa su funcionamiento en la ley de Pascal, la cual establece que al ejercer una presión sobre un punto determinado de la superficie de un líquido, esta presión se transmite con igual intensidad a todos los puntos en la superficie del líquido. Para ello se utiliza un fluido denominado motriz, el cual fluye a lo largo de la tubería de producción del pozo, y dicho fluido motriz forma una mezcla con el fluido proveniente del yacimiento. Lo que se busca con la utilización del fluido motriz es transmitir la potencia necesaria al fondo del pozo para que los fluidos que son provenientes del yacimiento puedan ser levantados hasta la superficie. Ventajas y limitaciones del bombeo hidráulico. Entre sus ventajas tenemos que sus profundidades de trabajo son superiores comparándolas con el bombeo mecánico y el bombeo electrosumergible. También se pueden adicionar diferentes químicos de fluido motriz con el fin de mejorar las propiedades de producción del crudo. Y su mantenimiento es de bajo costo. En cuanto a las desventajas, para su funcionamiento requiere de altas presiones de trabajo que son peligrosas en superficie y posee una baja eficiencia de operación en comparación con otros sistemas de levantamiento artificial. Y para un sistema cerrado se requiere de un sistema de reacondicionamiento del fluido motriz. Método para mejorar la recuperación del petróleo, que usa técnicas certificadas que alteran la propiedad originaria del petróleo, clasificadas alguna vez como una tercera etapa de la recuperación del petróleo que se efectuaba después de la recuperación secundaria. Las técnicas empleadas durante la recuperación del petróleo mejorada pueden realmente iniciarse en cualquier momento durante la vida productiva de un yacimiento de petróleo. Su propósito no es solamente restaurar la presión de la formación, sino también mejorar el desplazamiento del petróleo o el flujo de fluidos en el yacimiento. Los tres tipos principales de operaciones de recuperación del petróleo mejorada son la inundación química, inundación alcalina o inundación con polímeros micelares, el desplazamiento miscible, inyección de dióxido de carbono, CO2 o inyección de hidrocarburos, y la recuperación térmica, inyección de vapor o combustión in situ. La aplicación óptima de cada tipo depende de la temperatura, la presión, la profundidad, la zona productividad neta, la permeabilidad, el petróleo residual y las saturaciones de agua. La porosidad y las propiedades del fluido del yacimiento, tales como la gravedad, API y la viscosidad. La recuperación de petróleo mejorada también se conoce como recuperación de petróleo ampliada o recuperación terciaria y se abrevia EOR.
Recuperación secundaria. Segunda etapa de producción por hidrocarburos, durante la cual un fluido externo como agua o gas se inyecta en el yacimiento a través de pozos de inyección ubicados en la roca que tengan comunicación de fluidos con los pozos productores. El propósito de la recuperación secundaria es mantener la presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos hacia el pozo. Las técnicas de recuperación secundaria son más comunes son la de inyección de gas y la inundación con agua. Normalmente el gas se inyecta en el casquete de gas y el agua se inyecta en la zona de producción para barrer el petróleo del yacimiento. Durante la etapa de recuperación primaria puede comenzar un programa de mantenimiento de la presión, pero es una forma de recuperación mejorada. La etapa de recuperación secundaria alcanza su límite cuando el fluido inyectado, agua o gas, se produce en cantidades considerables de los pozos productores y la producción deja de ser económica. El uso sucesivo de la recuperación primaria y la recuperación secundaria en un yacimiento petrolero produce alrededor del 15 al 40% del petróleo original existente en el lugar. Y la recuperación terciaria. Tradicionalmente, tercera etapa de la producción de hidrocarburos, que comprende métodos de recuperación que siguen a la inundación con agua o al mantenimiento de la presión. Las principales técnicas de recuperación terciarias utilizadas son métodos térmicos, inyección de gas e inundación química. El término se utiliza a veces como sinónimo de la recuperación de petróleo mejorada, pero debido a que los métodos pueden aplicarse actualmente a cualquier etapa del desarrollo del yacimiento, el término de recuperación terciaria se utiliza menos frecuentemente que en el pasado. Mi nombre es Nieves Gutiérrez y vengo a poner sobre el recorrido del crudo. Una vez que el campo está en producción, el petróleo, gas y agua que se encuentra en los poros de la roca yacimiento entran al pozo por los orificios abiertos del cañón perforador, en el cual ascienden por una tubería hasta llegar al cabezal del pozo. El cabezal del pozo, o también el cabezal del pozo de flujo natural, se conoce también como árbol de Navidad por la similitud que tiene con el adorno navideño. Este es un ensamblaje de válvulas, conexiones de cierre y apertura, tomar muestras, registrar presiones, controlar el volumen de flujo y introducir herramientas que se utilizan ocasionalmente. Un elemento importante del cabezal del pozo vendría siendo el reductor o estrangulador, el cual regula la producción de crudo, o sea, la extracción, mediante un pequeño orificio que es controlado o cuyo diámetro viene determinado por criterios técnicos. La estación de recolección. Después de pasar por el estrangulador, los fluidos entran a una tubería donde está la estación de recolección, que está compuesta por separadores, tanques, bombas y motores, donde se recibe la producción de pozos cercanos y cuyo número depende de la extensión del terreno que se tenga, del campo, y el número de pozos productores, volúmenes de producción. En estas estaciones cada pozo es verificado individualmente y periódicamente su condición de volúmenes de producción de petróleo, gas y agua. Se toman muestras de los fluidos para determinar las variables importantes del control del yacimiento y planificación de las operaciones. Al llegar a la estación de recolección, los fluidos entran en un separador donde se incrementa una turbulencia de flujo para separar el petróleo del gas, en donde el gas va a ser fraccionado para un producto de mayor provecho económico, como el gas doméstico o los anticontaminantes. Los tanques de almacenamiento. El petróleo y el agua, a punto de terminar su recorrido, entran a los tanques de almacenamiento, pasan por un separador donde el agua se asienta por gravedad y es drenada, mientras que el petróleo va
va siendo bombeado para la recolección y se lleva al patio de tanques. En el patio de tanques, que es el punto final del proceso de producción, consiste en una gran extensión de terreno donde se encuentran construidos numerosos tanques de gran capacidad para así ser almacenado el crudo, y cuentan con bombas y motores de gran potencia, facilidades básicas de laboratorio, fosas, equipos de separación adicional de agua libre, cuando es necesario plantas de deshidratación y desalinización del petróleo. En el patio de tanques el petróleo es enviado a los oleoductos, por oleoductos a refinerías para su procesamiento o a terminales de embarque para su transporte por tanqueros para distribuirlo hacia otras partes del país o hacia el exterior. Esta es toda mi exposición, espero les haya gustado.